El aire en la mansión era denso, pero mucho más aterrador era lo que ocurría fuera de sus muros. En el aparcamiento, bañado por el sol, una niña pequeña se asfixiaba dentro de un coche cerrado. El interior se había convertido en un horno infernal. Las ventanas estaban empañadas por el humo. El metal ardía por el calor e Isabel, sentada en el asiento, golpeaba desesperadamente el cristal con los puños, pidiendo ayuda con voz ronca. Los sirvientes se reunieron en el vestíbulo, junto a las ventanas, con la atención fija en lo que estaba sucediendo. Los golpes y los gritos les llegaban, pero nadie se atrevía a romper el silencio. Todos temían desobedecer a la señora. «¿Se han vuelto locos?», gritó la criada Marta, con la voz temblorosa, pero sin dejar de gritar. «Con este calor, la niña se ahogará». Erika, la esposa de Christian, se estremeció y se cubrió la cara con las manos. «No te atrevas a tocar el coche. Esto no te incumbe», exclamó con la voz temblorosa de rabia. Se oyó otro golpe de un pequeño puño contra el cristal desde fuera. Marta, incapaz de aguantar más, agarró la piedra y rompió la ventana con fuerza. Los fragmentos calientes salieron disparados hacia el asiento, quemándole la mano hasta hacerle un corte sangrante. Dios mío, Christian, el dueño de la casa, se quedó desconcertado y, sin saber qué hacer, se cubrió la cabeza con las manos. «¿Qué has hecho?». Pero Marta ya había sacado a la niña del coche. Isabel se debilitó en sus brazos. Tenía las mejillas enrojecidas y respiraba con dificultad y rapidez. «Despídame si quiere», susurró Marta con voz ronca, mirando al dueño. Pero si hubiera esperado 5 minutos más, todo habría terminado. Los sirvientes permanecieron en silencio, como si se hubieran convertido en estatuas. En la casa reinaba tal silencio que solo se oía la débil respiración de la niña. Desde la boda de Christian y Erika se había instalado una nueva atmósfera en la casa. Su hija Isabel, de su primer matrimonio, se sentía de más. Su madrastra intentaba mantenerse alejada de ella, sin siquiera querer mirarla. Para Erika, lo más importante era su posición como esposa de un hombre adinerado. El cuidado de la niña recaía principalmente en Marta, la única que no permanecía indiferente ante sus lágrimas. Isabel apretó con fuerza el hombro de Marta. Su respiración se entrecortaba y le salieron manchas rojas en las mejillas. Erika se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa. «Devuélvela inmediatamente. Te has extralimitado. Has traspasado todos los límites». Marta apretó aún más fuerte a la niña. «Podría haber muerto». Christian dio un paso adelante. Su piel adquirió un tono pálido, como la tiza. «¡Silencio!», gritó. «Exijo una respuesta». Marta, con las manos temblorosas, levantó la palma ensangrentada. «Aquí tienes la respuesta». La niña estaba encerrada y rompía el cristal. Erika gritó, señalando a la sirvienta. «¡Miente! Todo es una farsa. Lo ha planeado todo para hacerme quedar como un monstruo». Christian sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Su mirada se movía entre Marta, que abrazaba a su hija, y Erika, que intentaba parecer serena, pero cuyo rostro delataba el pánico. En un arranque de desesperación, Christian buscó en sus expresiones alguna pista, algún indicio que le ayudara a determinar en quién confiar. Su mente era un caos. De repente, entre la multitud de sirvientes reunidos en la puerta, la voz de la cocinera Elsa rompió el silencio. «No miente», dijo en voz baja, pero clara. Sus palabras fueron como un disparo. Todos oímos a la niña gritar. Los gritos venían del aparcamiento. Erika se abalanzó sobre ella, con voz chillona y cortante. «Cállate. ¿Quién eres tú para entrometerte? Cierra tu cocina». Pero Elsa, normalmente tan complaciente, no se rindió. Solo apretó los labios hasta convertirlos en una delgada línea blanca y enderezó la espalda. «Soy una persona», respondió con firmeza,
Y una persona no puede quedarse mirando cómo un niño ajeno se asfixia en una caja de hierro. No podía callarme. Sin hacer caso al ruido, Marta enfocó su atención en la niña. Abrazó a Isabel contra su pecho, notando su leve temblor. La respiración de la pequeña era rápida y con silbidos, y cada inhalación parecía un gran esfuerzo. «Cristian», su voz se quebró, y en ella resonó con un temblor todo el horror inconmensurable que había experimentado. Eso es lo que habría pasado, ¿entiendes? Si hubiera esperado 5 minutos más, sin entrometerme en el asunto de otra persona, tu hija podría no haber corrido ningún peligro. Su brusco gesto de levantar la mano la hizo callar. En la casa se hizo un silencio inquietante, solo interrumpido por la respiración pesada de Isabel. Todos esperaban tensos. Cristian dirigió lentamente su mirada hacia Erika. Su rostro adquirió una expresión insensible, pétrea. «Erika», dijo, con voz grave y sin vida, desprovista de toda emoción. «Cuéntame, tal y como ha sucedido, ¿por qué el niño se quedó encerrado en el coche al sol?» Erika se quedó paralizada, como hipnotizada. Sus ojos miraban de un lado a otro, buscando cualquier señal de apoyo o una vía de escape, pero solo encontraban los rostros indiferentes de los sirvientes. «Yo no puedo decirlo». Su risa era antinatural, forzada. «Seguro que se metió sola cuando me di la vuelta. Los niños pequeños son tan incomprensibles, siempre están inventando algo nuevo y siempre están estorbando». La gota colmó el vaso de la paciencia de Marta. Aunque normalmente era reservada, no pudo contener sus emociones. No pudo meterse allí sola. Su grito resonó en el amplio vestíbulo. Lo vi con mis propios ojos. Vi cómo saliste del coche, cerraste la puerta y te dirigiste a la casa sin detenerte ni mirar atrás. Entre los sirvientes se extendió un susurro contenido. Los 2 jardineros que estaban detrás intercambiaron miradas. El mayor de ellos, sin apartar la vista del suelo, susurró. Yo también lo vi. Estaba podando los arbustos junto al aparcamiento. En el coche se quedó una niña pequeña. La ira ardía en sus ojos cuando Erika se volvió bruscamente hacia ellos. «Silencio, todos. De lo contrario, mañana se encontrarán en la calle sin trabajo y sin referencias». Sus palabras habían perdido su antiguo peso. Cristian se acercó a ella, apretando y abriendo los puños, con la sien palpitando por la tensión. «Basta». Su rugido amenazante causó temor en todos. «Exijo que me digan la verdad. Y solo la verdad». Marta, reuniendo sus últimas fuerzas, exhaló. Su mirada estaba fija en Cristian. «La verdad es muy simple». Su voz se apagó inesperadamente y se llenó de cansancio. «Has elegido a una mujer que es completamente indiferente a tu hijo. Simplemente no le interesa». Cristian de Laroche construyó su imperio sobre las ruinas de su propia infancia. Tras perder a sus padres en un accidente de coche y quedarse huérfano, creció en un orfanato, donde cada dólar ganado y cada minuto de paz valían su peso en oro. Su matrimonio con Ana, la hija de un aristócrata arruinado, a los 28 años le pareció un cuento de hadas. Ella se convirtió en su faro en el mundo de los números y los acuerdos comerciales, la única persona capaz de ver en él no solo el éxito, sino también el alma. Isabel vino al mundo en una fría mañana de febrero. La sostenía en mis brazos y no podía creer lo pequeña que era. Tenía miedo incluso de respirar, para no asustarla. Y lloré. Lágrimas de verdad que no había derramado en mucho tiempo. En ese momento comprendí. Ahora tenía una familia. No valores materiales, ni carrera, ni éxitos. Una familia. Ana, yo, Isabel. Estamos juntos, y así debe ser para siempre. 3 días después, Ana se fue. No podía entender cómo había sucedido. Los médicos hablaban de infección, de complicaciones. Los miraba y pensaba, basta. No saben nada. No necesito sus explicaciones.
La necesitaba a ella, a Ana. Los escuchaba, pero en mi cabeza solo resonaba un eco. No, no, no. Recuerdo el silencio que reinaba en la habitación, y el olor, el penetrante olor del hospital, y que era imposible calentar sus manos, ya frías. Después, todo adquirió un ritmo monótono. Los días se confundían entre sí. Me levantaba por las mañanas, trabajaba, volvía con mi hija y la observaba dormir. A veces la cogía en brazos, pero rápidamente la volvía a acostar, temiendo que, si la sostenía más tiempo, volvería a sentir el mismo vacío que había sentido tras su pérdida. 5 años pasaron como si fueran un solo día. Trabajo, Isabel, sueño y vuelta a empezar. Lo intenté con todas mis fuerzas. La mejor niñera, la mejor guardería, juguetes, ropa, libros. Tenía que tenerlo todo. Me repetía a mí mismo: debes, tienes la obligación. No puede sentir el vacío, no puede carecer de lo que le han quitado. Soñaba con la infancia de la que ella había sido privada. Pero sabía que todo lo que hacía estaba mal, porque cada vez que la miraba, veía en ella el reflejo de Ana. Ojos verdes. Ella me miraba y en esa mirada estaba Ana. Fruncía el ceño, apretaba el labio inferior, y yo veía claramente a su madre. No había salida, cada vez algo se rompía dentro de mí. Intentaba tranquilizarme. Alégrate, es tu hija, está viva, sana. Pero otro pensamiento, como un trueno, me desgarraba. ¿Por qué no es sana? ¿Por qué ya no está? La culpa me atormentaba sin cesar. Me enfurecía la injusticia de la situación y luego me enfadaba conmigo mismo por ese enfado. Amaba a Isabel, pero mi amor estaba teñido de dolor. Al mirarla, pensaba: he perdido a mi esposa y en su lugar he recibido el reflejo de mi propia pérdida. Un pequeño espejo en el que cada día veo una y otra vez mi pérdida. Erika era como un soplo de aire fresco para él, sumido en su angustia. 32 años, conservadora de una galería privada, inteligente, atractiva, exitosa. No se parecía en nada a Ana, ni en apariencia ni en carácter. Con ella podía dejar atrás todas sus preocupaciones, sentirse un hombre normal y no alguien cargado con el peso del pasado y la responsabilidad. Te sumerges demasiado en el pasado, le dijo ella, tumbada a su lado en la cama de su ático. Hay que vivir el presente. Deseaba tanto creerlo que no se dio cuenta de cómo se torció su sonrisa cuando se mencionó a Isabel. No se dio cuenta de cómo ella inventaba excusas para no quedarse a solas con la niña, ni de cómo se estremecía cuando ésta, despertada por una pesadilla, corría hacia él en busca de consuelo. Erika Morán nació en una familia en la que los hijos se consideraban un obstáculo para la carrera profesional. Su madre, una famosa cirujana plástica, veía en su hija una rival. Su padre, profesor de filosofía, se alejaba de la familia en los momentos en que se le exigía una respuesta emocional, sumergiéndose en borracheras. Erika creció en un ambiente en el que el amor se asociaba con el éxito y la muestra de debilidad se recibía con indiferencia. Le vino a la memoria su yo de 10 años, sentada en un rincón de la habitación infantil, apretando contra su pecho una muñeca gastada. Detrás de la puerta, como siempre, cuando su padre volvía a casa borracho, se oían las peleas de sus padres. «Has arruinado mi vida», le gritaba a su madre. Antes de que ella apareciera, todo iba bien. No culpes a la niña de nuestros problemas. ¿Y por qué no? Si por su culpa dejaste el trabajo, por su culpa nos hemos quedado sin recursos. Erika se tapó los oídos, pero las palabras atravesaron su protección y llegaron a su conciencia. Todo por su culpa, todo por su culpa. Por la mañana, su madre, como de costumbre, fingió que no había pasado nada. «Buenos días, cariño, ¿quieres desayunar?» «Mamá», dijo Erika con temor en la voz. «¿Papá no me quiere?»
Por un segundo, su madre pareció quedarse paralizada, pero luego esbozó una sonrisa forzada. «¡Qué tontería! Claro que te quiere». Pero él no dijo nada, no te inventes cosas. A partir de ese momento, Erika llegó a la conclusión de que decir la verdad era peligroso. Era mejor no decir la verdad, porque causaba dolor. Era mejor callar, adaptarse y vivir su vida. Cuando cumplió 14 años, su padre se emborrachó definitivamente y murió de cirrosis hepática. Y entonces su madre le dijo: «Ahora solo somos dos, pero recuerda, nadie te amará sin motivos. El amor hay que ganárselo, o comprarlo». Erika tomó estas palabras como principio de vida. El amor es un trato, y en cualquier trato debe haber beneficios para ambas partes. A los 10 años, al oír a una compañera de clase decir que era una muñeca de hielo, Erika, por alguna razón, lo tomó como un cumplido. El hielo, en su opinión, no se destruye, no siente dolor, no se derrite. Pasó de una prestigiosa escuela y universidad a una exitosa carrera, entabló y rompió relaciones, siempre manteniendo a todos a distancia, sin permitir que nadie se acercara demasiado. Al principio, su dinero no le interesaba, ya que ella tenía el suyo propio. Tampoco le interesaba su estatus, pero su dolor. Ella reconoció en él algo familiar. Solo que, mientras Christian se escondía del sufrimiento en el trabajo, Erika aprendió a convertirlo en control. No sabía amar, pero sabía poseer. E Isabel era un vivo recordatorio de que en el corazón de Christian había un lugar al que ella nunca podría llegar. La boda fue íntima. Yo quería una celebración tranquila, sin multitudes de invitados ni fotógrafos molestos. Erika estuvo de acuerdo, diciendo que era lo correcto en memoria de Ana. Pero yo sentía que ella solo quería terminar cuanto antes con esa etapa y pasar a cosas más importantes. Isabel, con un vestido blanco, iba delante, llevando los anillos en una cajita. Su expresión seria, demasiado seria para una niña de 5 años, no dejaba lugar a dudas sobre su nerviosismo. Noté que de vez en cuando lanzaba miradas breves y desconfiadas a Erika, como si comprendiera algo más de lo que debía. Intenté sonreírle, pero la alegría no podía atravesar la sombra que se cernía sobre ella. Erika reía, decía lo que había que decir, como si estuviera interpretando un papel. Y yo no podía dejar de pensar: no es así, nada es así. Aquí debería estar Ana. Unos días después de la boda, Eric notó que su esposa había empezado a quejarse. «No me acepta», confesó una noche. «Llora todo el tiempo cuando te vas. Y no me hace caso». Yo estaba sentado a la mesa, absorto en la lectura de unos documentos. Oía su voz, pero no levanté la vista hacia ella. «Está pasando por un mal momento», le respondí. «Necesita tiempo». Pero yo no dejaba de pensar: ¿cómo puede aceptarlo? Para ella, su madre es Ana, y ninguna otra mujer puede sustituirla. Yo mismo no podía aceptarlo. ¿Por qué debería hacerlo ella? Erika no dejaba de hablar. Y yo, como si todo estuviera bajo control, seguía pasando las páginas. Sin embargo, en el fondo de mi corazón sabía que esta familia estaba al borde de la ruptura. Erika no tenía tiempo. Cada día con una niña ajena en casa era una prueba. Isabel personificaba todo lo que Erika nunca había podido comprender: el amor infinito, la confianza, la capacidad de perdonar. Para Erika, estas cualidades eran sinónimo de debilidad, y en el comportamiento de la niña, una reprobación directa. En sus ojos se leía la irritación. ¿Por qué esa niña la miraba así? ¿Por qué guardaba silencio? ¿Qué intentaba ocultar? A veces, Erika sentía que los ojos verdes de la niña la atravesaban. Al intentar sonreír, solo le salía una mueca forzada, pero Isabel no se lo creía. «No me cae bien», le decía Erika a Christian. «Hago todo lo que se supone que debo hacer,
pero ella me mira como si fuera una delincuente. Es solo una niña, respondía él. Necesita tiempo para entenderlo. El tiempo solo empeoraba la situación. Nada cambiaba, solo empeoraba. Isabel lloraba por las noches, llamando a su madre. Al acercarse, Cristian sentía cómo temblaba y oía sus susurros. «Déjala ir. No quiero que esté aquí». Erika, a través de las finas paredes, oía esas palabras y en su corazón crecía una ira cada vez más intensa. Un día, a la hora del almuerzo, cuando la niñera se retrasó, Erika se quedó sola con la niña. Isabel, sentada en el suelo, apilaba cubos sin decir una palabra, solo mirando fijamente a Erika. «¿Por qué no me quieres?», preguntó de repente, con voz suave pero firme. Erika se quedó paralizada. La sonrisa desapareció de su rostro. «Lo intento», susurró, «pero tú no me dejas». «No eres mi madre», respondió Isabel secamente. «Para mí eres una extraña». Sus palabras fueron más fuertes que una bofetada. Erika se dio la vuelta, se dirigió a la cocina y se sirvió una copa de vino. Un vino que siempre le había parecido extraño. Incluso su marido parecía ver a través de ella, percibiéndola solo como una sombra. Cristian volvía a casa cansado y se ponía a trabajar, pero en la casa reinaba un silencio siniestro que presagiaba una tormenta. La niña evitaba a Erika y Erika a la niña, y entre ellos, como una línea divisoria, estaba él, incapaz de decidir a dónde ir. Una noche, al volver arriba, oyó un grito en el pasillo. En la habitación de los niños, Erika estaba de pie sobre Isabel, quitándole su muñeca favorita. «No serás tú quien decida lo que está permitido y lo que no», declaró amenazadoramente. «Respétame». Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, escondió la cara en la almohada. Cristian entró y exclamó con enfado. «¡Basta! Devuélvele el juguete». Erika se quedó paralizada, pero en sus ojos brilló un destello de ira. En silencio, dejó la muñeca sobre la cama y se marchó. En la discusión nocturna, Erika siseó. «Siempre estás de su parte». «¿Soy tu esposa o qué?» «Es una niña», respondió él, cansado. «Necesita protección, no confrontación». «No voy a ser su madre», declaró Erika con determinación, dando un portazo a la puerta del dormitorio. En la casa reinaba una atmósfera de guerra fría. Erika se comportaba de otra manera cuando había invitados, pero en cuanto se quedaban los tres solos, se quitaba la máscara. Isabel intentaba evitar su mirada. Se escondía en su habitación y se ponía a dibujar. A veces, la niña le llevaba dibujos a Cristian en los que siempre aparecían dos personas, ella y su madre. Nunca eran tres, nunca con Erika. Cristian guardaba los dibujos en una caja. Cada nueva hoja era como un golpe. La imagen de Ana, como viva, permanecía en la memoria de la niña, y él sentía impotente cómo manos ajenas podían distorsionar sus recuerdos. Un día de invierno, cuando tuvo que ausentarse urgentemente por unos días por motivos de trabajo, su terrible temor se hizo realidad. Erika se quedó sola con la niña. El primer día transcurrió con tranquilidad, el segundo con una tensión creciente. Al tercer día, todo estalló. Isabel se negó a cenar y declaró: «Estoy esperando a papá, no quiero estar contigo». Erika le apretó la mano con tanta fuerza que la niña gritó. «Comerás cuando yo te lo ordene», le espetó con tono amenazante. Isabel se soltó, corrió a su habitación y, sin ceremonias, cerró la puerta de un portazo. Erika se quedó en el pasillo, respirando con dificultad. El vino de la copa ya no le tranquilizaba. Miró la puerta cerrada y pensó con desesperación: «Esta niña lo está destrozando todo. Me torturará hasta que sea adulta. Y cuando crezca, todo empeorará». Se dirigió a la cocina y se sirvió otra copa. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, o ella
o yo. Christian tenía que tomar una decisión. Simplemente tenía que hacerlo. Al regresar, Christian notó inmediatamente que algo había cambiado. Isabel estaba en silencio, evitando su mirada. Se le veía un moratón en la mano. «¿Qué ha pasado?», preguntó él. «Me caí», susurró la niña, pero había algo en sus ojos que le encogió el corazón. Por la noche le preguntó a Erika al respecto, pero ella se limitó a restarle importancia. «Los niños se caen a menudo. No te imagines cosas». Él quería creerla, pero le resultaba imposible. Los meses siguientes fueron una auténtica prueba. Isabel se sentía cada vez más indispuesta. Se encerraba cada vez más en sí misma y lloraba por las noches. Christian intentaba estar a su lado, pero el trabajo le exigía todas sus fuerzas. Erika, por su parte, le presionaba cada vez más. «Tienes que elegir, o yo o ella. No voy a permitir que ella controle nuestras vidas». Por dentro estaba furioso, pero se calló. Amaba a su hija, pero el cansancio de las discusiones interminables lo agobiaba. Erika sentía su vulnerabilidad y se aprovechaba de ella, presionándolo cada vez más. Una tarde, encontró a Isabel en el jardín. Estaba sentada en el suelo frío, con las rodillas contra el pecho. «Papá», dijo ella, «¿me quieres?». Él se sintió emocionado. «Por supuesto», logró articular con dificultad. «Entonces no te vayas conmigo», susurró la niña en voz baja. «Te lo ruego». Hace 20 años, Martha Willison se mudó a Estados Unidos desde Irlanda. Solo tenía 18 años y lo único que poseía era la dirección de una pariente y un inquebrantable deseo de vivir. Trabajó en varios sitios durante varios meses antes de acabar en casa de los Delaroche. Ana la invitó a trabajar como asistenta doméstica un mes antes de dar a luz. «Tienes unos ojos tan bondadosos», dijo Ana durante su primer encuentro. «Creo que puedo confiar en ti». Aquella terrible noche, cuando Ana agonizaba en el hospital, Marta estaba a su lado. Vio cómo el joven padre, desesperado y sin saber qué hacer con la pequeña, la pasaba de mano en mano a las enfermeras. En ese momento, Marta se dio cuenta de que ese bebé se convertiría en el sentido de su vida. Durante 5 años, Marta fue para Isabel no solo una madre, sino también un apoyo. Estuvo a su lado cuando la niña sufría por la noche por la dentición. Le enseñó a decir sus primeras palabras y a dar sus primeros pasos. Marta le leía cuentos y la consolaba cuando Isabel se caía y se hacía daño en las rodillas. Christian, por supuesto, amaba y mantenía a la familia, pero su trabajo le ocupaba 14 horas al día. Marta era la fuerza constante en la que se apoyaba la vida de la niña. La llegada de Erika a la casa resonó en el corazón de Marta como un frío glacial. La nueva señora era impecablemente educada, pero en su mirada hacia Isabel no había ni una pizca de calidez, sino más bien algo parecido al disgusto. «¿Qué le pasa a la niña? ¿Por qué llora tanto?», preguntó Erika en los primeros días después de la boda. «Echa de menos a su padre», confesó Marta. «Antes pasaban las tardes juntos. Ha llegado el momento de que aprenda a ser independiente. Una niña de 5 años no necesita llamar la atención constantemente». Desde entonces, la vida en la casa cambió. Isabel ya no podía sentarse en las rodillas de su padre mientras él trabajaba. Sus cenas comenzaron 1 hora antes, para no interrumpir el tiempo de los adultos. Las cosas de los niños, libros y juguetes, desaparecieron de las áreas comunes y ahora se guardan solo en la habitación de los niños. Christian no se opuso. Al contrario, parecía haberse liberado de una pesada carga. Erika le liberaba de la necesidad de recordar constantemente el dolor, dándole la oportunidad de fingir que el pasado no había existido. Los niños no saben mentir.
e Isabel se sentía como una extraña en su propia casa. Se volvió más reservada y cuidadosa. Las risas que resonaban por toda la casa y los correteos por los pasillos habían desaparecido. Cuando llegaba su padre, echaba un vistazo tímido al salón, pero rara vez se atrevía a entrar cuando Erika ya estaba allí. «Quizás deberíamos enviarla a un internado», sugirió Erika una vez durante la cena. «Conozco una pensión estupenda en Suiza, donde los niños reciben una educación de primera clase». Christian apartó la vista del plato. Por primera vez en varios días, prestó toda su atención a la conversación. «Tiene 5 años, Erika. Por eso hay que empezar lo antes posible, mientras aún hay tiempo de corregir los malos hábitos». «¿A qué malos hábitos te refieres exactamente?». Erika encogió los hombros con elegancia. «Depende demasiado de los adultos y necesita constantemente su atención. En una buena escuela podrá adquirir independencia y fuerza». Marta, que en ese momento llevaba el postre, apretó los dientes. Ella entendía esa dependencia. Isabel, al despertarse de una pesadilla, sollozaba en silencio en la almohada, sin atreverse a pedir ayuda, y se acurrucaba agradecida contra Marta cuando ésta se asomaba con cariño para ver si todo estaba bien. «Lo pensaré», respondió Christian. Esa noche, Marta oyó llorar desde la habitación de Isabel. La niña estaba sentada en la cama, abrazando con fuerza un osito de peluche, el único regalo de su madre, de la que no tenía ningún recuerdo. «¿Qué pasa, cariño?». «Marta», preguntó la niña con los ojos enrojecidos por el llanto. «¿Papá no me quiere?». La mujer sintió un fuerte dolor en el corazón. «Claro que te quiere. ¿Por qué lo dudas? Ahora ya no me cuenta cuentos, y no me abraza antes de dormir. Y cuando intento acercarme a él, la tía Erika dice que está ocupado». Marta se sentó en el borde de la cama y abrazó a la niña. «Papá trabaja para que no te falte de nada. Está muy cansado. ¿Por qué la tía Erika no me quiere? ¿He hecho algo malo?». ¿Qué se le puede decir a una niña de 5 años? Se le puede explicar que algunas personas no saben querer a los hijos de otros. También se le puede añadir que, a veces, los adultos tienen heridas tan profundas que, sin darse cuenta, hacen daño a los que les rodean. Simplemente necesita tiempo para que todo se asiente. «Tú eres una niña buena». Isabel asintió, pero en sus ojos no se veía ni una pizca de confianza. Los niños, por lo general, detectan las mentiras a nivel intuitivo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Erika dijo: «He apuntado a Isabel a un campamento de verano para que pueda relacionarse con otros niños de su edad». Christian asintió sin apartar la vista del periódico, mientras Isabel miraba en silencio el plato con las sobras de avena. «No quiero ir al campamento», susurró. «No hay duda de eso», afirmó Erika con rotundidad. «Los niños deben aprender a ser independientes». «¿Papá?». Christian finalmente levantó la vista. Por un instante, sus ojos reflejaron ternura, pero ésta desapareció rápidamente. «Erika tiene razón. Te vendrá bien». Isabel bajó la cabeza y Marta vio como una lágrima le resbalaba por la mejilla. El campamento resultó ser una auténtica pesadilla para Isabel. Acostumbrada al ambiente cálido y acogedor de su hogar, no podía soportar el régimen estricto y la indiferencia de las monitoras. Todos los días llamaba a casa, suplicando a sus padres que la recogieran. Christian tenía dudas, pero Erika fue categórica. «Si retrocedes ahora, nunca encontrará la fuerza». Al final del verano, Isabel había cambiado notablemente. Se había vuelto más callada, reservada y cautelosa. Una vez tranquila, Isabel dejó de exigir atención y de quejarse. Erika estaba contenta. Su método había dado resultado. Marta guardaba silencio, pero en su corazón crecía la inquietud, pues veía cómo se apagaba la chispa infantil en los ojos de Isabel. Con la llegada del otoño comenzaron nuevas mejoras. Erika decidió ocuparse seriamente del desarrollo de Isabel. Música, baile, francés, reglas de etiqueta.
Todo ello se incluyó en la apretada agenda de la niña, que se volvió incluso más densa que la de un adulto. Debe estar a la altura de nuestro estatus, le explicaba Erika a Christian. No podemos permitir que se eduque como una niña normal. Christian asintió. Él mismo había carecido de educación durante su infancia y deseaba sinceramente que su hija recibiera una educación completa. Sin embargo, para Erika, la educación completa se reducía a convertir a una niña viva en una muñeca perfecta. Isabel asistía obedientemente a las clases, aprendía poemas y tocaba estudios. Sin embargo, en sus ojos no brillaba ni una pizca de alegría. Cumplía todas las tareas como un pequeño soldado, temiendo cometer el más mínimo error. Marta se esforzaba por conservar para su hija algunos rincones de la infancia. A escondidas, le leía cuentos, jugaba con ella a las muñecas y a veces le permitía pintar con acuarelas en el jardín. Pero esos momentos cedían cada vez más terreno al estricto control de Erika, que vigilaba cada uno de sus pasos. Marta, le dijo una vez, he notado que le das demasiadas libertades a Isabel. Esto socava mi autoridad. Pero si solo es una niña, es la heredera de Christian de la Roche, y debe estar a la altura de su estatus. En la voz de Erika se percibía una amenaza. Marta sabía que un solo comentario inapropiado bastaría para que la despidieran, y entonces Isabel se quedaría sin nadie. El invierno trajo consigo nuevos retos. Erika decidió que la casa necesitaba una remodelación. Decoró la habitación infantil con un estilo sobrio, sin colores vivos ni detalles infantiles. Los juguetes se guardaron en armarios, y en las paredes aparecieron cuadros educativos y un globo terráqueo. Ahora esta es la habitación de una pequeña dama, proclamó Erika. Isabel se quedó en silencio en la puerta de su nueva habitación. Todo lo que la unía a su madre, a las acogedoras tardes con su padre, a su despreocupado pasado, había desaparecido, dejando solo una belleza impecable, pero aterradoramente fría. Bajo la manta, la niña sollozaba en silencio por la noche. Marta la oía, pero no se atrevía a entrar. Erika había prohibido estrictamente cualquier visita nocturna. En primavera, Christian notó que su hija había cambiado. Ya no lo recibía con gritos de alegría cuando él regresaba a casa. Durante la cena, permanecían en silencio, y ella había dejado de pedirle que le leyera un cuento. Se había convertido en una niña modelo, obediente, callada y como disuelta en el mundo que la rodeaba. ¿Ves cómo ha cambiado?, decía Erika con orgullo. Ahora es una auténtica señorita. Christian asintió, pero en su corazón se instaló la inquietud. Recordaba a Isabel tal y como era, alegre, curiosa, llena de vida. Pero esos recuerdos le parecían ya tan lejanos. Y entonces llegó el momento que fue la gota que colmó el vaso. Una mañana de junio, Erika anunció que ella y Christian irían a una subasta benéfica en una ciudad cercana. Isabel debía quedarse en casa para cuidar de Marta. «Pero yo quiero ir con papá», dijo la niña en voz baja. «Eso es para adultos», respondió Erika con firmeza. «No es lugar para ti». Christian tenía dudas. Últimamente había tenido pocas oportunidades de pasar tiempo a solas con su hija. ¿Y si la llevamos? Seguro que se portará bien. Los ojos de Erika brillaron, pero rápidamente se controló. «Cariño, ya lo habíamos acordado. Isabel necesita estabilidad, rutina, no ociosidad». El día de su partida, Isabel se quedó junto a la ventana, despidiendo el coche. Y Marta notó cómo le temblaban los hombros por las lágrimas que contenía. Pasaron todo el día en el jardín. Marta dejó que la niña corriera descalza por la suave hierba, alimentara a los patos del estanque y jugara en el parterre de flores sin preocuparse por mancharse de tierra. Y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera iluminó el rostro de la niña. «Marta,
¿Podríamos volver a jugar así mañana? Ya veremos, cariño. Al atardecer regresaron a casa, cansadas pero contentas. Marta se disponía a lavar a Isabel cuando de repente oyó el ruido de un motor. Erika y Christian habían llegado a casa antes de lo previsto. Erika entró en el vestíbulo y se detuvo, sorprendida por lo que vio. Isabel estaba delante de ella, con tierra bajo las uñas, hojas enredadas en el pelo y un vestido manchado. ¿Qué significa esto? Su voz sonaba llena de ira. «Estábamos jugando en el jardín», dijo Marta con calma. «¿Jugando?» Erika se acercó a la niña. «Mírate, estás llena de polvo, como si nadie te hubiera cuidado». Isabel se estremeció, y el mundo a su alrededor pareció perder instantáneamente todo su color. «Disculpe, señora», comenzó Marta. «Ahora mismo la pondré en condiciones». «¡Cállate!». Erika se volvió hacia Christian, que observaba en silencio cómo se desarrollaban los acontecimientos. «¿Lo ves? En cuanto nos alejamos un momento, convierte a tu hija en una niña rebelde». Christian miró a Isabel. Ella estaba de pie con la cabeza gacha, pero él notó que su cuerpo temblaba. De repente, algo familiar le vino a la memoria. Ana tenía el mismo aspecto después de su primer paseo por el bosque. Despeinada, con el brillo de la risa en los ojos, increíblemente hermosa. «Erika», dijo pronunciando cada palabra con lentitud, «solo es una niña». «Es la hija de un millonario», exclamó su esposa. «Tiene una imagen que cuidar». ¿Qué reputación puede tener una niña de 5 años? La pregunta de Christian sonó más suave de lo que él había planeado, pero Erika percibió algo nuevo en su tono. Duda. «Marta», susurró ella apretando los dientes, «lleva a la niña al baño. Ahora mismo». Marta extendió la mano hacia Isabel, pero la niña se apartó y corrió hacia su padre. «Papá, hoy hemos dado de comer a los patitos. Y sabes, he encontrado una piedrecita muy bonita. ¿Quieres verla?». Su voz rebosaba entusiasmo, y Christian se dio cuenta en ese momento de que hacía una eternidad que no había oído a su hija tan animada, tan auténtica. «Isabel, hora de ir al baño», gritó Erika. La alegría desapareció instantáneamente de los ojos de la niña. Obediente, se dirigió hacia la escalera, pero no pudo evitar volverse. «Papá, ¿no estás enfadado?». Christian se quedó pensativo, buscando una respuesta, pero Erika se adelantó. «Claro que está enfadado. Mira cómo vas vestida». Isabel asintió y se dirigió arriba. Marta la siguió, lanzando una mirada despectiva a Erika. Una vez solos, Erika se dirigió a su marido. «Tenemos que hablar seriamente sobre Marta. Sus acciones están socavando todos mis esfuerzos». «¿Qué esfuerzos?». «Por la educación de tu hija. Yo intento convertirla en una dama, y ella, con sus acciones, la convierte en una niña abandonada». Christian permaneció en silencio, sus pensamientos ocupados por recuerdos fragmentados. Isabel de pequeña, riéndose a carcajadas cuando él la lanzaba al aire. Isabel, arrullada por cuentos en su regazo. Isabel, que lo llamaba el mejor papá del mundo. «¿Cuándo terminó todo? Creo que debemos despedirla», añadió Erika, «y encontrar una verdadera institutriz que entienda lo que es la educación de un niño de una familia acomodada». Marta lleva 16 años trabajando con nosotros. Por eso se considera parte de la familia, lo cual, sin duda, no es cierto. Christian entró en la habitación de los niños. Isabel se estaba bañando y Marta le lavaba cuidadosamente la cabeza. «¡Papá!», exclamó la niña, volviéndose hacia él, y el agua salpicó a su alrededor. «Mira qué piedra tan bonita». Le entregó una simple piedra de río, pero la describió con tanto entusiasmo como si fuera un diamante precioso. «Es preciosa», dijo él, y entonces sintió como si un espasmo le apretara la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que miró sinceramente a su hija? ¿Cuándo fue la última vez que realmente la escuchó?
¿En qué momento dejó de ser su padre y se convirtió en una persona que solo le proporcionaba sustento? Marta cree que las piedras guardan en su interior el recuerdo del mar, añadió Isabel. Esta, al parecer, recuerda el ruido de las olas y los graznidos de las gaviotas. Fantasía. Erika calificaba la fantasía infantil de tontería y trataba de erradicarla. Sin embargo, en los ojos de la niña, al hablar de la piedra, brillaba una chispa especial. «Cuéntame más», dijo él, acomodándose en el borde de la bañera. Isabel se iluminó, y su historia sobre la piedra viajera sonó como un cuento mágico. Marta sacó la toalla en silencio, y Cristian no pudo evitar notar cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Y entonces decidió quedarse en nuestro jardín, porque comprendió que aquí lo acogían con amor, concluyó Isabel. Es una historia muy bonita. ¿De verdad? La tía Erika cree que inventar cosas que no existen es una tontería. Cristian sintió como algo helado le oprimía el pecho. La tía Erika no siempre tiene toda la razón. Isabel lo miró con sorpresa. Pero tú siempre estás de su parte. El niño había dicho la verdad. Y eso era más doloroso que cualquier acusación. Sí, estaba de acuerdo. Siempre, porque resistirse era más difícil que asumir responsabilidad, que tomar decisiones difíciles, que mostrar abiertamente sus sentimientos de padre verdadero. Por la noche, Cristian no podía dormir. Deambulaba por el estudio, reviviendo dolorosamente en su memoria cómo había comenzado todo, cómo había permitido que Erika cambiara las reglas de la casa, cómo había aceptado el campamento, las nuevas normas, que la habitación infantil se convirtiera en la habitación de una señorita. Cada negativa le parecía insignificante, pero la suma de todas esas negativas le había privado de su hija. Por la mañana, encontró a Erika en la sala de estar, donde estaba mirando catálogos de colegios privados. «Creo que deberíamos considerar seriamente la opción del internado», respondió ella sin apartar la vista. «Por cierto, en Suiza hay un centro maravilloso». «No», Erika frunció el ceño. «¿Perdón?» He respondido con un no. Isabel no irá al internado. Cristian, como ya hemos hablado, has expresado tu opinión y te he escuchado. Pero es mi hija, y la decisión final sigue siendo mía. En su voz se percibía una firmeza que Erika no había notado últimamente. Era evidente que algo había cambiado. «De acuerdo», respondió ella con suavidad. «Hablemos de Marta. Mantengo mi opinión». «Y Marta tampoco, no se va». Erika cerró el catálogo y miró fijamente a su marido. «¿Qué ha pasado? Ayer entendías la importancia de la disciplina. Ayer actué como un idiota ciego». Las palabras quedaron suspendidas en el aire y Erika sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «No sé de qué estás hablando. Por permitirte convertir a mi hija en una extraña. Por hacer que nuestra casa tenga miedo de ser libre, de reír, de jugar, de ser ella misma». Erika se levantó tratando de recuperar el control. «La estoy endureciendo. La estoy preparando para el mundo adulto. Tú mismo lo dijiste. He cometido muchos errores, pero no los volveré a cometer». De repente, Isabel entró en la sala de estar. Se detuvo en la puerta, sintiendo la tensión que se respiraba en el ambiente. «Lo siento», susurró apenas audiblemente. «Estaba buscando a Marta». «Ven aquí, pequeña». Cristian extendió los brazos, y al cabo de un momento, la niña, sin pensarlo dos veces, se acercó a él. La abrazó y la sentó en sus rodillas, por primera vez en muchos meses. «¿Papá?», susurró ella dudosa. «Sí, cariño. ¿Ya no estás enfadado por lo de ayer?» El corazón de Cristian se encogió de dolor, como si lo estuvieran destrozando. «No, pequeña. Y nunca me permitiré enfadarme porque te diviertas y juegues. Te lo prometo». Isabel lo miró con desconfianza y luego miró a Erika, que permanecía en silencio, con una expresión impasible en el rostro. «¿De verdad?» «Sí, así es. Ahora ve a buscar a Marta. Yo iré a buscarte enseguida».
Cuando la niña desapareció de su vista, Erika no pudo contener sus emociones y estalló. «Estás destruyendo todo lo que he creado. Años de trabajo duro. No has creado nada, solo has destruido». Era caprichosa, tierna. Era una niña viva y alegre. Y tú, con tus acciones, la has convertido en una muñeca insensible que ha perdido su chispa. Erika dio un paso atrás. En los ojos de Christian ardía un fuego que ella no había visto desde su primer encuentro. «Si no estás dispuesto a aceptar a mi hija tal y como es», continuó él, «entonces quizá debamos replantearnos nuestra relación». La claridad de la amenaza no dejó lugar a dudas a Erika. El control se le escapaba de las manos definitivamente. En los días siguientes, el ambiente en la casa era tenso. Erika no se desanimó e intentó recuperar poco a poco el poder perdido. Encontraba motivos para criticar a Isabel por tonterías. Establecía nuevas reglas y apelaba a las buenas costumbres. Pero Christian ya no se quedaba callado. Cada vez que su esposa criticaba a su hija, él salía en su defensa, anulando cada prohibición y reprendiendo cualquier crítica. Al principio, Isabel no creía en la posibilidad de un cambio. Había pasado muchos meses aprendiendo a ser invisible. Pero poco a poco, su corazón se fue descongelando. La sonrisa volvió a sus labios. Volvió a hacer preguntas, a pedir que le leyeran por la noche. Marta observaba el desarrollo de los acontecimientos con alivio y preocupación. La sonrisa en el rostro de la niña no podía ocultar la inquietud de Marta, porque cada día el rostro de Erika se sumergía más en la oscuridad. Algo tenía que pasar, tarde o temprano. Y entonces llegó una calurosa mañana de julio. Christian se fue a una importante reunión, prometiendo volver para la cena. Erika informó de que ella e Isabel tenían que ir a la ciudad para comprar algunos artículos necesarios. «Marta no vendrá con nosotras», precisó. «Tengo asuntos que requieren una decisión personal». Marta sintió recelo, pero no encontró fuerzas para objetar. Isabel se subió obedientemente al coche, con una muñeca en las manos, un regalo de su padre que había recibido el día anterior. Se dirigieron al centro comercial. Erika le compró a Isabel un vestido nuevo y unos zapatos, e incluso se detuvieron en una cafetería. Pero la niña permaneció en silencio, alarmada por el comportamiento de su madrastra, ya que sentía que ésta tramaba algo. Al regresar, Erika tomó un camino diferente al habitual. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabel. «Hay unas personas que quieren conocerte». El coche se detuvo junto a un edificio alto, en cuya fachada se exhibía un letrero que decía «Colegio Privado con Internado Santa Ágata». El corazón de Isabel se encogió. «No quiero ir allí», susurró en voz baja. «No hay nada que discutir», respondió Erika secamente. «Vete». La siguiente hora se convirtió en una pesadilla. La estricta directora mostró las aulas y los dormitorios y explicó detalladamente todas las normas. Erika asentía y de vez en cuando hacía preguntas para aclarar algún punto, mientras Isabel apretaba en silencio la muñeca, con los dedos blancos por la tensión. «Podremos acoger a la niña a principios de la semana que viene», informó la directora. «El turno de verano comenzará justo entonces». «Perfecto», dijo Erika. «Me pondré en contacto con ustedes mañana». En el coche, Isabel sollozó. «No quiero quedarme. Por favor, deja de lloriquear. Es por tu bien». «¿Lo sabe papá?» Erika guardó silencio. ¿Lo sabía Christian? No, no lo sabía, pero se enteraría cuando ya fuera demasiado tarde para cambiar nada. Y como siempre, al final se acostumbraría. Isabel salió del coche y corrió a buscar a Marta por la casa. La encontró en el jardín. «Marta», exclamó la niña, corriendo hacia ella. «Quiere que vaya al colegio y que no vuelva nunca más». En los brazos de Marta, que abrazaba a la niña que lloraba,
se despertó la ira en su corazón. ¿Así era como Erika había decidido eliminar el inconveniente? Tranquila, cariño, papá no lo permitirá. ¿Y si ella lo convence? ¿Y si él acepta? Marta estaba desconcertada, sin saber qué responder. Christian había cambiado, pero ¿hasta qué punto? ¿Tendría la fuerza suficiente para enfrentarse a su esposa en una situación tan importante para ambos? Por la noche, cuando Christian regresó a casa, Erika comenzó a hablar con cautela sobre Isabel. Primero se quejó de su difícil carácter y luego pasó a discutir la importancia de una educación auténtica para los niños. Y solo al final, como por casualidad, mencionó la escuela. Hoy pasé por casualidad por delante de la escuela de Santa Ágata. Es un lugar muy agradable y, por cierto, ahora están admitiendo nuevos alumnos. Christian apartó la mirada del plato con la cena. Ya hemos hablado de eso. La respuesta sigue siendo la misma. No. Pero si ni siquiera sabes lo que es esa escuela, si conocieras el programa... Erika, basta. Ella se calló, pero no renunció a sus intenciones. Simplemente decidió cambiar de táctica. Al día siguiente, Christian volvió a salir a hacer recados. Erika esperó a que Marta se ocupara de las tareas domésticas en otra parte de la casa y llamó a Isabel. «Iremos a la oficina de papá», anunció. «Habrá una sorpresa». Isabel se llenó de alegría. Siempre le gustaba visitar a su padre en el trabajo, aunque era algo poco frecuente. Sin saber nada del astuto plan, se subió al coche. Pero no fueron a la oficina. Erika giró hacia un parque situado en el centro de la ciudad. «¿Qué hacemos aquí?», exclamó la niña. «Hay algo que debemos discutir», dijo Erika, apagando el motor. «Isabel, ¿entiendes que tus últimas acciones entristecen a papá?» «¿A qué te refieres?» «Te has vuelto rebelde. Tus caprichos son insoportables. Papá se cansa en el trabajo y cuando llega a casa tiene que lidiar con tus travesuras». La niña frunció los labios. «Pero papá dijo que no estaba enfadado. Lo dijo para no herir tus sentimientos, pero en realidad le molestó mucho». De los labios de Erika fluían mentiras con tanta facilidad y convicción que incluso una niña le creía. «¿Qué voy a hacer ahora?», susurró Isabel apenas audiblemente. «Acepta. Iremos a la escuela. Allí te enseñarán todo lo necesario para ser una niña ejemplar. Y entonces papá por fin podrá descansar». Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel. «Pero no quiero alejarme de papá. Si lo quieres, debes anteponer su bienestar al de tus propios deseos». Erika dominaba el arte de la presión psicológica. Sabía cómo convertir el tierno amor de una niña en un instrumento con el que poder hacerle daño. Sí, estoy de acuerdo», dijo Isabel en voz apenas audible. «Es una niña inteligente, pero solo papá lo sabrá, ¿de acuerdo? Será una sorpresa para él». Isabel asintió, sin darse cuenta de que con sus acciones había firmado su sentencia de muerte. En la casa reinaba un silencio inusual para ella. Respondía a las preguntas de Marta de forma breve y seca. Por la noche, cuando Christian volvió del trabajo, ella no corrió hacia él como solía hacer antes. Durante la cena, Erika comentó como por casualidad: «Isabel parecía muy absorta en sus pensamientos hoy. Probablemente solo esté creciendo y volviéndose más seria». Christian miró fijamente a su hija. Ella pinchaba indiferente su comida con el tenedor, sin apartar la vista del plato. «¿Todo bien, cariño?» «Sí, papá», respondió ella en voz baja, pero algo en el tono de su voz le hizo sospechar. Después de cenar, decidió pasar por su habitación. «Isabel, si algo te preocupa, ¿puedes contárselo a papá?» La niña lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. ¿Cómo podía decirle que su madrastra la había convencido de que su propio padre no soportaba su compañía? «Es solo que... no tengo fuerzas», dijo finalmente. Christian le dio un beso en la frente y le deseó buenas noches, pero la sensación de inquietud seguía atormentándolo.
Al día siguiente se produjo un cambio irreversible. Por la mañana, Erika le dijo a Isabel que tenía una sorpresa. Iban a salir a dar otro paseo. Marta, absorta en la colada, no se dio cuenta de cuándo se marcharon. Solo más tarde se dio cuenta de que Isabel se había ido con una mochila llena de sus cosas favoritas. Erika realmente llevó a la niña a la escuela Santa Ágata, donde todo estaba previsto. Los documentos ya estaban listos. Todo estaba organizado con el máximo cuidado. «Pero he cambiado de opinión», exclamó Isabel, al darse cuenta de lo que estaba pasando, y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Quiero irme a casa». «Es demasiado tarde», respondió Erika con tono frío. «La decisión definitiva ya está tomada». La directora, imperturbable y acostumbrada a este tipo de situaciones, tomó a la niña de la mano. «Vamos, cariño, aquí te va a gustar». Isabel se soltó de un tirón y corrió hacia el coche. Pero Erika ya estaba arrancando el motor. «¡Mamá!», gritó la niña, sin darse cuenta de que era la primera vez que pronunciaba esa palabra. «Por favor». Erika se quedó paralizada. La palabra «mamá» la atravesó como una puñalada. Por un instante vio su propia sombra, una mujer adulta que abandonaba a un bebé llorando. Sin embargo, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El coche se alejó, dejando a Isabel llorando en brazos de una tía desconocida. En casa, Christian dejó una nota en la que decía que se retrasaría en una reunión hasta la noche. Perfecto. Ahora tenía tiempo para pensarlo todo y prepararse para la conversación. Solo a la hora de comer, Marta se dio cuenta de que Isabel había desaparecido. «¿Dónde está la niña?», le preguntó a Eric. «En un lugar seguro», respondió ella. Un escalofrío recorrió el corazón de Marta. ¿Cuál fue su decisión? Es lo que se debía haber hecho hace tiempo. Erika no dejó que Marta tocara el teléfono. «Mejor no. Christian se enterará de todo por mí, y tú, supongo, deberías prepararte». El peligro era evidente. Marta lo entendía. Si decidía intervenir, la despedirían y nadie defendería a Isabel. Christian regresó a casa a las 7 de la tarde, cansado, pero con una sensación de éxito. El trato había salido bien. Buscaba a Isabel para compartir con ella la alegre noticia del regalo que le había traído. «¿Dónde está Isabel?», le preguntó a Eric. «Tenemos que hablar de algo importante», respondió ella. «Hablar en serio». Algo en su tono de voz le pareció sospechoso. «¿De qué?». «Del destino de tu hija. Y del nuestro». Erika lo llevó al salón, sirvió whisky y se sentó cómodamente frente a él. «Christian, he pensado mucho en nuestra situación, en lo que está pasando en esta casa». «¿Y qué?». «He llegado a la conclusión de que ambos le estamos haciendo un flaco favor a Isabel». Christian frunció el ceño. «No lo entiendo». «Le estamos inculcando que el mundo siempre se someterá a sus deseos, que basta con mostrar sus emociones para que todo salga como ella quiere». «Erika, dime, ¿dónde está mi hija?». La pregunta fue pronunciada en voz baja, pero en su tono se percibía una amenaza. Erika sintió que se le secaba la garganta. «En la escuela de la que ya hemos hablado». Christian dejó el vaso sobre la mesa con lentitud. «Repítelo». «La llevé a Santa Ágata, Christian». Ella misma expresó su deseo de ir allí. En la habitación se hizo el silencio durante unos segundos. Entonces, Christian se levantó tan bruscamente que la silla se volcó. «¿Qué has hecho?». Erika se estremeció ante el tono furioso de su voz. «Hice lo que tú no podrías haber hecho. Fue por su propio bien. Has secuestrado a mi hija. La he salvado de convertirse en una niña mimada». No tuvo tiempo de terminar la frase. Christian, sin pensarlo 2 veces, cogió el teléfono y marcó el número de la escuela. «¿Señor de la Roche?», preguntó la directora. «Sí, su hija está con nosotros. Es una niña excelente, muy aplicada. Voy a recogerla, ahora mismo». Pero su esposa dijo: «Mi esposa se ha extralimitado en sus funciones. Me voy». Erika le apretó la mano con fuerza. «Christian, escúchame. Si la recoges ahora, nada cambiará. Seguirá siendo la misma.
débil y dependiente. Él apartó su mano y se dirigió hacia la puerta. Erika corrió tras él. Perfecto, perfecto, llévatela. Pero entonces decide. Ella oyó. Christian, sin cruzar el umbral, se detuvo y se volvió. En sus ojos, Erika vio algo que por un instante le heló la sangre. ¿Y tú qué opinas? El salón se sumió en el silencio después de que la puerta se cerrara de golpe, dejándola sola. La escuela estaba a 1 hora en coche de casa. Christian corría por la carretera, con los pensamientos revueltos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a ese punto? Isabel estaba sentada en una habitación desconocida, mirando por la ventana. Las lágrimas ya se habían secado. Solo quedaba el silencio inmóvil de la espera. ¿Quizás papá volvería después de todo? ¿Isabel de la Roche?, preguntó la educadora asomándose por la puerta. «Tienes una visita». La niña se levantó de un salto y corrió por el pasillo. En el vestíbulo se encontró con Christian, con el pelo revuelto y el rostro pálido, pero tan querido para ella como antes. «Papá», exclamó Isabel, y él la abrazó con alegría. «Perdóname, pequeña», le susurró, apretándola contra él. «Perdóname por no haber podido protegerte». «Tenía el presentimiento de que vendrías», sollozó ella. «Lo sabía». La directora insistió en que la adaptación lleva tiempo y no hay que dejarse llevar por la emoción. Pero Christian no prestó atención a sus palabras. Cogió a su hija y sus pertenencias y se fue a casa. En el coche, Isabel le contó cómo Erika la había convencido para que fuera al colegio. Le dijo que su padre estaba cansado de ella y que cada palabra suya causaba a Christian un dolor insoportable. «Pequeña», se detuvo junto a la carretera y la miró a los ojos. «Nunca, ¿entiendes? Nunca podré aburrirte. Eres lo más valioso que tengo». «¿De verdad?» «Sí. Y no permitiré que nadie más te haga daño. Te lo prometo». Marta los recibió en casa, y al abrazar a Isabel, las lágrimas de alivio le corrían por las mejillas. «¿Dónde está Erika?», preguntó Christian. «Me encerré en el dormitorio», dijo Marta. «Al señor Christian tenía que detenerla». «No te culpes, Marta. Todo es culpa mía». Llevó a Isabel a su dormitorio, la acostó y le leyó un cuento, algo que no hacía desde hacía muchos meses. Cuando la niña se durmió, subió a su habitación. Erika estaba sentada en la cama, con una maleta a su lado, y finalmente dio el último paso decisivo. «Me voy», dijo sin una pizca de calidez en la voz. «Pero no creas que será la última vez». «¿Qué quieres decir?» Christian percibió una amenaza en el tono de su voz. «Tengo pruebas, testigos. En el juicio demostraré sin problemas que no eres capaz de desempeñar tu papel de padre y que dejas que el servicio se encargue de criar a la niña». Christian apretó los puños con rabia. «No te atrevas. Déjame, y ganaré la custodia. Y entonces Isabel irá al lugar que, en mi opinión, será el mejor para ella». Erika se levantó, cogió la maleta y se dirigió a la puerta. Se detuvo un segundo en el umbral y se giró. «Tienes 7 días para pensarlo. O aceptas mis condiciones o perderás a tu hija para siempre». La puerta se cerró tras ella con un leve clic. Christian no esperó y al día siguiente acudió a James McGregor, el abogado de familia más prestigioso de la ciudad. «La situación no es fácil», constató McGregor tras analizar los documentos. «Desde un punto de vista formal, Erika es su esposa y tiene derecho a participar en la crianza de la niña. Sin embargo, hay algunos detalles que hay que tener en cuenta». «¿Cuáles?» «Es posible demostrar el abuso psicológico del niño, pero para ello se necesitan testigos, informes médicos y pruebas documentales». Christian recordó a la psicóloga infantil Rachel Thompson, a la que ya había acudido cuando Isabel volvió del colegio con problemas. La niña sufría pesadillas y ataques de pánico.
Marta contó con detalle lo que había sucedido en la casa. Los demás sirvientes, que al principio se mostraban reacios a hablar, poco a poco comenzaron a revelar la verdad. Los jardineros confirmaron la historia del coche. La cocinera Elsa compartió detalles sobre las constantes humillaciones a las que se sometía a la niña. Pero Erika no dormía. Contrató a un detective privado para que empezara a recopilar información comprometedora sobre Christian. Se encontraron testigos que, a cambio de una recompensa, afirmaron que él solía estar ausente de casa, abusaba del alcohol y no prestaba atención a la niña. Además, Erika contó con el apoyo de su hermana Victoria, que ocupaba un cargo en los servicios de protección de menores, y del médico de familia Marcus Stone, que estaba dispuesto a emitir un dictamen sobre la incapacidad psicológica de Christian. La situación se tornó dramática cuando Erika, decidida a cometer un acto desesperado, aprovechó la ausencia de Christian, que se encontraba en el tribunal para las audiencias preliminares, y se introdujo en su casa. Marta estaba de compras en la ciudad, mientras que Isabel jugaba en el jardín bajo la supervisión de una joven criada, que no sospechaba nada del conflicto que se estaba gestando. «¿Tía Erika?», exclamó la niña con asombro al ver a su madrastra. «Hola, Isabel. Tu padre me ha pedido que te recoja y ahora nos dirigimos a su casa». La criada asintió en silencio. Formalmente, Erika seguía siendo la dueña de la casa. Isabel se subió al coche de mala gana. En lugar de ir al tribunal, se dirigieron a un aeródromo privado situado a las afueras de la ciudad. Allí les esperaba un pequeño avión. «¿A dónde nos lleva el vuelo?», preguntó Isabel con inquietud. «A un lugar donde nadie te encuentre», respondió Erika con una voz tan llena de odio que la niña se echó a llorar. Cuando Christian regresó a casa, descubrió que su hija no estaba. Marta, sumida en lágrimas, le contó lo sucedido. «Le dijo a la criada que tú habías pedido que se llevaran a Isabel», lloraba ella. Christian llamó inmediatamente a la policía, pero le explicaron que, dado que Erika seguía siendo formalmente su esposa y tenía derecho a la niña, no se trataba de un secuestro. «Pero se la llevó sin pedir mi permiso». «Es un asunto familiar, señor. Resuélvalo en los tribunales». MacGregor no durmió ni descansó, tratando de conseguir una audiencia de emergencia, pero se apresuró, porque Erika tenía poco tiempo. Podía llevarse a Isabel al extranjero en cualquier momento. La salvación llegó con una llamada del detective privado que Christian había contratado para vigilar a su esposa. El detective le informó del próximo viaje de Erika. Se dirigía a Suiza, al mismo internado donde él sospechaba que se encontraba. Christian alquiló un avión privado y fue tras Erika. Junto a él volaban MacGregor, con una carpeta de documentos judiciales en las manos, y el detective, armado con pruebas del fraude de Erika. En Suiza, Erika fue recibida por un abogado local y agentes de la Interpol, quienes le informaron de que tenía problemas con la ley en varios países europeos. La escuela Santa Ágata estaba situada en las montañas, en un antiguo castillo. La directora, Madame Dubois, recibió a Christian con frialdad. Madame de la Roche trajo a la niña siguiendo todos los procedimientos establecidos. Tiene documentos que confirman su tutela. MacGregor, tras presentar la sentencia judicial, afirmó que esos documentos eran falsos. Mientras los abogados se ocupaban del papeleo, Christian buscaba a su hija. La encontró en una de las oscuras oficinas, sentada a una mesa, con los ojos enrojecidos por el llanto. «¡Papá!», exclamó la niña, corriendo hacia él. «Estoy aquí, pequeña. Ya ha terminado todo». Erika entró en el aula. La palidez de su rostro no ocultaba la dignidad desafiante de su comportamiento. «No tienes derecho a llevártela». «Sí lo tengo», dijo Christian con calma. «Y tú lo sabes». Detrás de Erika aparecieron policías suizos, y el detective les mostró la orden de búsqueda internacional. «Madame Morin, queda usted detenida por sospecha de fraude y secuestro de menores».
El vuelo de regreso a casa resultó ser el más penoso de la vida de Christian. Isabel dormía en su regazo, agarrándole con fuerza la mano. Le contó que Erika la había amenazado en el avión, diciéndole que no volvería a ver a su padre. «Pero yo estaba segura de que vendrías», susurró la niña. «Siempre lo supe». En el aeropuerto, Marta recibió a Isabel y la abrazó con alegría, incapaz de contener las lágrimas. «Nadie podrá separarnos nunca más», le aseguró Christian a su hija. Nunca. Les esperaba una desagradable sorpresa cuando regresaron a casa. La policía estaba registrando la vivienda y los investigadores buscaban pruebas que confirmaran las acusaciones de fraude contra Erika. Resultó que había dispuesto ilegalmente del dinero de la familia, transfiriéndolo a empresas creadas por su hermana Victoria. Además, apareció información sobre otras víctimas. Erika ya había estado casada 2 veces, y ambos matrimonios terminaron en escándalos y la desaparición de importantes sumas de dinero. «Es una estafadora profesional», le dijo el detective a Christian. «Sus víctimas son viudos adinerados con hijos. El objetivo es apoderarse de su capital y deshacerse de los herederos indeseables de matrimonios anteriores». Christian se dio cuenta con horror de lo cerca que habían estado Isabel y él de la catástrofe. El juicio contra Erika duró 2 meses, y para Christian fueron las semanas más dolorosas desde la muerte de Ana. No se perdió ni una sola sesión. Siempre se sentaba en la sala del tribunal con una postura impecable, pero su mundo interior era un torbellino. Cada lectura de los informes, cada palabra relacionada con su hija, le hacía temblar las manos. Ya había testificado varias veces. Describió cómo regresaba a casa y veía a Isabel asustada, cómo notaba los moretones en ella, cómo había cambiado. Sus palabras estaban llenas de dolor. A veces le temblaba la voz. Tenía que detenerse, beber agua, pero no podía callarse. Tenía que hablar. Por ella, por su hija. Marta también habló. Al principio lo hizo con calma, pero luego su voz se quebró. Contó cómo había visto a Isabel durante sus visitas, llorosa, callada, con la mirada perdida. «No son caprichos infantiles», subrayó Marta. «Tenía miedo de volver a casa. Se aferraba a mi mano y me susurraba, ¿puedo quedarme contigo?». Lo que más impresionó fue la intervención de la psicóloga Rachel. Se hizo el silencio en la sala cuando afirmó: «La niña mostraba todos los síntomas del trastorno de estrés postraumático, pesadillas nocturnas, ataques de pánico, sensación constante de miedo a ser abandonada. Todo ello es característico de las víctimas de violencia doméstica». Rachel expuso los hechos sin emociones, de manera profesional, pero cada una de sus palabras era como un puñetazo en el corazón. Christian apretó los puños, mientras que Isabel se encontraba en otra habitación con su tutor para no presenciar esa escena desgarradora. Erika se sentó en silencio en el banquillo de los acusados, tratando de mantener la calma, pero sus ojos delataban su irritación y su miedo. En raras ocasiones, lanzaba miradas breves y llenas de odio a Christian. El abogado intentó revisar todas las circunstancias del caso. Habló de la complejidad de la situación, de la falta de experiencia de Erika en el trato con los niños, de que se había visto presionada. «Mi clienta es solo una víctima de las circunstancias», repitió varias veces. «No tenía habilidades para criar a un niño, pero nunca intentó hacerle daño». Sin embargo, había demasiadas pruebas. Los exámenes médicos forenses confirmaron la presencia de moretones y signos de estrés. Los testimonios de la niñera, los vecinos y los empleados de la guardería coincidían. De sus relatos se desprendía una imagen clara: el frío, la crueldad y la presión constante que el niño sufría cada día. Con cada semana que pasaba, se hacía más evidente que el tribunal no se pondría del lado de Erika.
El día del veredicto, la sala del tribunal no podía acoger a todos los que querían entrar. Periodistas, transeúntes, espectadores ocasionales. Todos querían ser testigos del desenlace. Para Christian, ese día se hizo eterno. Estaba sentado en la primera fila, apretando con fuerza las manos, con los dedos blancos por la tensión. En su mente solo había un pensamiento: que Dios hiciera que todo acabara cuanto antes. El juez entró en la sala y Christian oyó sus palabras como a través de una espesa capa de algodón. Sentencia: 5 años de prisión. El acusado ha sido declarado culpable de los delitos de robo, estafa y maltrato infantil. El tribunal le ha condenado a pagar una indemnización a todas las víctimas. Esas palabras fueron las últimas. Se acabó. En la sala se hizo el silencio. Erika levantó la vista y por primera vez en todo este tiempo miró directamente a Christian. En sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento o remordimiento, solo un odio frío y absorbente, como si le hubiera hecho una promesa. Volveré y pagarás por esto. Christian mantuvo la mirada. No parpadeó. Sabía que ya no había nada que temer. Lo peor ya había quedado en el pasado. A Erika le dieron permiso para marcharse. Sus pasos resonaban en el pasillo como un eco. No se detuvo, ni miró atrás. Después del juicio, fue a buscar a su hija. Isabel lo esperaba en casa de Marta. La niña estaba absorta en un libro, pero en cuanto vio a su padre, corrió hacia él y lo abrazó. «Papá», susurró, «¿ya no volverá?». Él se arrodilló y la abrazó con tanta fuerza que le crujieron los huesos. «No», dijo él, «nunca más». Isabel se quedó en silencio, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Y luego, tras exhalar como si se hubiera liberado de una pesada carga, sonrió por primera vez en mucho tiempo. 6 meses después, Isabel corría por el jardín, riendo a carcajadas y persiguiendo mariposas. Christian, sentado en un banco, la observaba y su alma se llenaba de calidez. Su hija había recuperado su espontaneidad infantil, vivaz, alegre, despreocupada. «Papá», exclamó alegremente, corriendo hacia él con una flor en la mano. «Mira qué bonita es». «Es una flor muy bonita», respondió él, sentándose y levantándola para sentarla en sus rodillas. «¿Para quién la has recogido?». «Para mamá». Marta cree que mamá nos observa desde el cielo y se alegra al ver nuestra felicidad. Christian sintió un nudo familiar en la garganta, pero esta vez no era doloroso, sino más bien una tristeza luminosa. Marta tenía razón. A mamá le encantaban las flores. «¿Me contarás cosas sobre ella?». «Por supuesto, esta noche, mientras leemos un cuento». Isabel asintió con la cabeza y, sin detenerse, siguió corriendo para seguir jugando. Christian la observó, sumido en sus pensamientos sobre lo cerca que había estado de una pérdida irreversible. Marta se unió a ellos con una bandeja llena de limonada. «¿Cómo está nuestra princesa?». «Muy bien», sonrió Christian. «Marta, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». «Estoy lista para escuchar, señor Christian. He tomado la decisión de adoptarte oficialmente como miembro de pleno derecho de nuestra familia». Marta lo miró con sorpresa. «¿Qué?». «Has salvado a mi hija más de una vez. Mereces un reconocimiento que va más allá del simple salario de una sirvienta». «Pero yo, sin objeciones. Mañana iremos al abogado. Te convertirás en la tutora oficial de Isabel y obtendrás tu lugar legítimo en la herencia familiar». Marta se echó a llorar, permitiéndose mostrar sus emociones por primera vez en todo este tiempo. «Gracias, señor Christian. Es todo lo que podía soñar. Es lo mínimo que puedo hacer». Cuando Isabel se durmió después del cuento sobre la princesa que venció a la malvada bruja, Christian salió a la terraza. En sus manos tenía una foto de Anna, y por primera vez en muchos meses podía mirarla sin ese dolor agudo que siempre lo había atormentado.
Lo siento, dijo en voz baja, mirando el retrato. Casi pierdo lo que me dejaste. Pero nunca más permitiré que eso suceda. Lo juro. Una suave brisa susurró entre las hojas y Christian creyó oír su voz. Todo está bien. Siempre creí que podrías hacerlo. Un año después, la mansión de los de la Roche resonaba con las risas de los niños. Isabel, que había empezado el primer curso, alegraba cada día a su padre con nuevas historias y dibujos. Christian reorganizó su horario de trabajo para estar en casa a la hora de cenar y no perderse nunca la lectura de cuentos por la noche. Al convertirse en miembro oficial de la familia, Marta floreció. Se mudó a una habitación espaciosa de la casa principal y se encargó no solo de la educación de Isabel, sino que también se convirtió en su fiel amiga. Erika ya no se mencionaba en la casa. Cumplía condena en la prisión estatal para mujeres y, según algunas fuentes, estaba pasando por un duro momento. Su hermana Victoria también fue detenida por sospecha de complicidad en el fraude. Marcus Stone perdió su licencia para ejercer la medicina y desapareció, dejando tras de sí solo rumores sobre su paradero. James McGregor se convirtió no solo en el abogado de la familia, sino también en un verdadero amigo para toda la familia. Rachel los visitaba a menudo, observando la recuperación de Isabel y apoyando a Christian en su lucha contra el sentimiento de culpa. «No vale la pena culparse eternamente», le dijo durante una de sus visitas. «Lo importante es que se dio cuenta a tiempo de su error y lo corrigió. Cuánto dolor le causé con mi ceguera. Los niños tienen una capacidad asombrosa para perdonar. Es su superpoder. Isabel no guarda rencor, solo recuerda que su padre la salvó». Y eso era realmente cierto. Isabel nunca culpó a su padre por lo sucedido. Al contrario, se unió aún más a él, como si fuera consciente de lo mucho que les había costado a ambos ese reencuentro. Una vez, durante un paseo nocturno por el jardín, mientras contemplaban las estrellas, Isabel preguntó: «Papá, ¿vas a volver a casarte alguna vez?» Christian se sorprendió por la pregunta. «¿Quieres que me case?» «No lo sé», admitió ella. «Si tienes la suerte de encontrar una tía buena que me acepte, entonces sí. Y si no la encuentras, yo estoy bien sin ella. Te tengo a ti y a Marta». Christian abrazó a su hija. «¿Sabes, pequeña? Por ahora no necesito la ayuda de nadie. Tengo a la niña más maravillosa del mundo». «¿De verdad?» «Sí. Y si alguna vez aparece una nueva mamá en mi vida, solo será aquella que te quiera con el mismo cariño que yo». «Genial», respondió Isabel con una sonrisa. «Y ahora cuéntame sobre la constelación del cisne». Y Christian, con la mirada fija en el cielo estrellado y sintiéndose en completa armonía con el mundo, le contó cómo había terminado la pesadilla. La vida había vuelto a la normalidad, y esta vez estaba firme en su decisión. Nada ni nadie destruiría el mundo que había creado con su hija. En una lejana prisión para mujeres, Erika yacía en una estrecha litera, mirando por la ventana al cielo estrellado. Pero en sus ojos no había paz, solo ira y planes de venganza bien pensados. 5 años, un plazo que no pudo quebrantar su determinación. ¿Cuándo llegaría su liberación?